Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy día va a ser de la aplicación de la derivada, una aplicación más directa de lo que ya habíamos visto. De máximos y mínimos, en esta ocasión vamos a ver un problema que tiene mucho que ver con un volumen máximo que tenemos que hallar. Este tipo de problemas son los que son los que mejor tienen aplicación en cuanto a los máximos y mínimos, ya es lo más útil, digamos. Vamos a leer, primero hagamos este ejercicio y luego vamos a ir comparando con el que les dio el Inge en clases, para que ustedes vean un poquito las diferencias que puedan existir. La idea en sí es exactamente lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Van a tener que hacer cosas muy parecidas, ¿ya? Entonces, el problema dice hallar la altura y radio de un cilindro de volumen máximo que puede inscribirse en un cono circular recto de altura h y radio r. De altura h y radio r. Entonces, ¿qué nos quiere decir el ejercicio y qué es lo que tenemos que nosotros hallar? Lo importante en este ejercicio está resaltado. Lo resalté. Dice hallar la altura y radio de un cilindro de volumen máximo. Volumen máximo, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Un máximo. ¿Un máximo de qué? De un volumen. Muy bien, que puede inscribirse en un cono circular recto de altura h y radio r. Altura h y radio r. Primeramente, vamos a observar que los datos son los siguientes. Un momentito. A ver, este lápiz. Ahí está. Los datos son los siguientes. ¿Qué datos nos están dando? No nos están dando un dato así de altura de 30 metros y radio de 15, digamos, no. Nos están dando datos literales, ¿ya? El hecho de que no tengamos numerito no quiere decir que no tengamos ese dato. Nos están dando dato de altura y radio R. ¿Ya? Esos dos datos nos dan. Por lo tanto, H y R los vamos a tomar como constante. ¿H y R de qué? De nuestro cono. Fíjense, ese es un cono circular. Y nos están dando que nosotros conocemos tanto H como R. Entonces, los datos van a ser del cono. H, la altura, y R, su radio. Ambos son conocidos y por lo tanto H y R del cono los vamos a tomar como constantes, vamos a tratarlos como constantes, ¿ya? Van a ser constantes, H y R, constantes. Muy bien, ¿qué es lo que nos están pidiendo analizar? Nos están pidiendo analizar un volumen máximo. Máximo, ahí está, máximo volumen. Entonces, ¿qué función es la que necesitamos analizar? Un cilindro de volumen máximo. Entonces, la función que vamos a analizar, la que queremos derivar y hacer todo el procedimiento, es la función de volumen. Entonces, la función será una función de volumen. ¿De cuál? Del cono. No del cono, mejor dicho, del cilindro. ¿Ok? Es lo que queremos. O sea, es muy parecido al ejercicio que ustedes tienen en su tarea, ¿no ve? Una viga rectangular es en su tarea, en esto es un cilindro que tiene que entrar lo más que se pueda en este cono. Tiene que ocupar el mayor volumen posible del cono, este cilindro circular. Lo mismo es con la viga de su tarea, que ahorita lo vamos a ver y vamos a ver qué diferencias puede haber, ¿ok? Pero es lo mismo, es la misma idea. Entonces vamos a analizar el volumen del cilindro. Volumen del cilindro, volumen. Ahí está, volumen del cilindro. Eso es lo que tenemos que analizar. De este volumen tenemos que hallar
algo. Nos dice máximo. Entonces, de ese volumen hay que sacarle el máximo. Eso es lo que hay que analizar ahorita. El máximo de una función. ¿Qué función? La función del volumen del cilindro. Esos dos son los que hay que entender bien cómo es que está funcionando el problema. ¿Ok? Eso es lo que primero tenemos que entender, porque siempre nos dicen, ¿no? De que cómo vas a responder una pregunta si no entiendes la pregunta. Entonces no podemos esperar resolver este problema si no entendemos el problema. Pues ahorita viéndolo en 3 dimensiones como lo estamos viendo ahorita y leyendo con calma lo que viene siendo este problema, vamos a poder entender bien qué es lo que nos está pidiendo y qué es lo que nos está dando de datos. En este caso nos dan de datos que vamos a tratar como constantes la altura y el radio del cono. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar? El volumen, la función del volumen. ¿Y qué queremos hallar? El máximo, que es lo máximo que puede ocupar un cilindro circular en un cono. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender. Esta parte es la que tenemos que entender antes de resolver cualquier cosa. Entonces la figura se va a ver como la observamos acá. La figura la vamos a tener acá, así tal cual. Va a ser un cono. Y dentro de ese cono vamos a tener un cilindro recto, circular, como lo vemos acá. Entonces, ¿qué nos dan de datos? La altura del cono, esa alturita del cono, y el radio del cono. Fíjense que aquí hay un eje que parte a este cono en dos. A partir de ese eje vamos a medir el radio de ese cono. Ahí está. Y ese eje coincide con el eje del cilindro para que ocupe un mayor volumen, ¿no? Entonces el radio lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para la función del volumen? Ustedes saben que el volumen de un cilindro viene siendo su sección transversal, el área de esa circunferencia, ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento, área por la altura. Ese es el volumen. Entonces, ¿qué necesitamos para analizar esta función volumen? Necesitamos el radio del cilindro multiplicado por la altura de este mismo. Radio por altura. Eso es lo que necesitamos. Radio y altura es lo que necesitamos para el cilindro. Porque va a ser el área transversal que tiene por su altura. Y el área transversal depende del radio de este cilindro. ¿Ok? Entonces esas dos variables las necesitamos para poder hallar la función del volumen. Entonces nos vamos a centrar primeramente en el problema principal, que es hallar un volumen. ¿Qué volumen vamos a hallar? Nos pide el volumen máximo de un cilindro. Ahí está el cilindro. Vamos a definir la función que vamos a analizar. Muy bien, para hallar esa función vamos a entender o acordarnos la función del volumen. Para hallar el volumen de un cilindro circular, nos vamos a acordar que el volumen toda la vida va a ser área por altura. Área por altura, esa es la función en sí de un volumen. ¿Sí? La sección transversal, área, por la alturita. Entonces, dentro de esto vamos a hallar el área, la sección transversal. Vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Este volumen. Entonces, dentro de este volumen vamos a necesitar sección transversal. Que eso es igual que decir el área. La sección transversal de esta figura, si nosotros lo vemos en planta, si lo vemos desde arriba, vamos a poder observar una circunferencia de esta forma, ¿no ve? Porque es un cilindro circular. Entonces, si nosotros la vemos desde arriba en planta, como botella, vamos a poder ver una circunferencia como
como sección, ¿ok? Entonces, para hallar el área de esto, tenemos que acordarnos cómo es el área de una circunferencia. Entonces, el área de una circunferencia, esta área, va a estar dado por pi por el radio al cuadrado, ¿ok? Pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cuál es nuestro radio en esta ocasión? Va a ser x. Muy bien, tenemos área. Área va a ser igual a pi, en vez de radio, que para nosotros es x, pi por x al cuadrado, ¿ok? Esto para nosotros es el radio del cilindro. Entonces, ya saben que para una circunferencia su área es pi por radio al cuadrado. En nuestra ocasión, x es el radio de esa circunferencia. Por lo tanto, pi por x al cuadrado. Ya tenemos la sección transversal, esta de acá, y la altura viene siendo pues y. Entonces, el área, bueno, la función del volumen va a ser ese área, pi, por x al cuadrado por la altura y. Esta de acá es la altura. Área por altura. Ya está. Fíjense, pero, que este volumen es una función de dos variables, x y y. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo altura y radio de un cilindro, tanto x como y. Eso es lo que nos piden. ¿Para qué? ¿Qué condición tenemos que cumplir? Que tenga un volumen máximo. Acabamos de observar que el volumen depende de dos variables, de su radio y de su altura. Entonces, tenemos una función que depende de dos variables. Pero nosotros todavía no sabemos tratar función a dos variables. Nosotros hemos aprendido a lo largo de cálculo 1 a tratar funciones de una sola variable. Porque cuando nosotros analizamos funciones en máximos y mínimos, analizamos funciones que solamente dependen de x o solamente dependen de y, de una sola variable. En este caso tenemos una función que está dependiendo de dos variables y se nos complica un chingo la situación. Tendríamos que hallar mediante triple integral y no sé qué vainas más para hallar el volumen. Mucha cosa. Entonces nosotros nos podemos simplificar un poquito la vida. Ahorita que tenemos una función con dos variables, podemos llegar a tener que y dependa de x. ¿Ok? Esta y podemos hacerla depender de x. Tenemos que hallar alguna relación geométrica que nos dé una relación entre y x. ¿Ok? Geométricamente hablando. Existe la forma de hacer que este y sea y igual a cualquier función que tenga x. Y entonces vamos a hacer depender a y de x, para que así esta función que se nos cree de una función de x, la podamos reemplazar acá y todo sea en función de x. Y una vez que tengamos el volumen todo en función de x, vamos a poder hallar el problema que nos están pidiendo, un volumen máximo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ver primeramente este problemita, que estamos viéndolo en 3 dimensiones, lo vamos a observar en 2 dimensiones. Vamos a venir acá y vamos a verlo de frente. ¿Cómo se vería de frente el problema? Se vería de esta forma. Vamos a tener un triangulote grande, que es ese cono, pero viéndolo de frente. Ese mismo cono viéndolo de frente, como está ahí. Y acá también vemos el cilindro. Este cilindro, si lo vemos de frente, se va a convertir en un rectángulo. ¿No ves? Si ustedes agarran esta figurita y la ponen de frente, van a ver tal cual esto. Se simplifican las cosas al hecho de que sea simplemente un triángulo y adentro tenga un rectángulo. Esa es la vaina, solo eso. Entonces, viéndolo en 2 dimensiones, muchas de las cosas, si nosotros lo vemos en el plano, se nos van a simplificar. Entonces, es bueno hacer siempre eso. Bueno, aunque lo que están estudiando ustedes no,
o tal vez sí para diseñar algún programa que utilicen los civiles o los que hagan diseño de máquinas, por ejemplo, los mecánicos y demás, quizá les ayude un poco. Pero esto es más para los que vayan a diseñar algo que se va a construir, ¿no? O sea, la forma de verlo espacialmente se complica a veces un poquito. Es necesario tener esa inteligencia espacial, digámosle, para poder ver lo que está en el espacio y agarrar y traerlo al plano, porque en el plano muchas veces se nos simplifica varias cosas que ahorita vamos a ver justamente eso. Ahorita un cachito. Muy bien. Bien, entonces, como lo estamos viendo así tal cual este de aquí, lo estamos viendo acá, vamos a ver qué es lo que se nos repite. Tenemos aquí la altura del cono, ¿no ve? Que va desde la punta hasta la base del cono. ¿Cuál va a ser esa altura del cono? Va a ser esta de acá. Ahí vamos a tener, ahí. Ahí vamos a tener nuestra alturita del cono, que era h, que nos habían dado. Ahí está, que va desde la punta hasta la base del cono. Otro dato que nos han dado, esos dos son constantes, va a ser el radio del cono. Esto lo vamos a llevar un poquito más abajo. A ver. Ahí está. Entonces nos han dado también de dato el radio de ese cono. Ahí está. Esos dos datos tenemos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos cosas, altura y radio de un cilindro que habíamos llamado nosotros X y Y. Esos dos. Ahí está. Entonces el radio acá del cilindro lo vamos a ver en este lado. Esta partecita va a ser el radio del cilindro, que es lo que nos están pidiendo hallar. Esa es la variable que necesitamos. De este de acá, el radio del cilindro va a ser lo que necesitamos. A ver, entonces ahí está. Este radio de cilindro lo habíamos llamado X. ¿No ve? Este de acá. Este precisamente. Y también necesitamos hallar la altura de este cilindro. Y ahí está, es la altura de ese cilindro, viene siendo la altura de ese rectángulo, viéndolo en dos dimensiones. Y esa altura lo hemos llamado Y. Muy bien. Que esté clarines. A ver. Cachito lo voy a poner bonito ya. Y por último, un momentín. Se los voy a pasar esto ya, o sea, lo voy a hacer bonito ahorita para pasarlos directamente. Para que en esto se basen en hacer su tarea ya. Es muy parecido ya lo que van a hacer ustedes en su tarea. Muy parecido. Ahorita vamos a ver qué diferencias va a haber. Ahorita que resolvamos este. Listo. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos todo este esquema en dos dimensiones. ¿Qué es lo que acabo de decirles que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer acá es hallar alguna relación geométrica que nos permita relacionar este Y con el X. Hallar una función de X que nos permita hallar esta Y. ¿Ok? Eso es lo que hay que lograr ahorita. Vamos a considerar, como son datos del problema, este H y este R son constantes y los vamos a tratar como tal, como constantes, ¿ok? Entonces, eso vamos a anotar. H y R son constantes. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Muy bien. Para lograr este análisis y hallar esa relación precisamente,
Vamos a aplicar un teorema, podemos decir, o quizá axioma, no sé, pero algo que tiene mucho que ver con la trigonometría. Si ustedes se están fijando acá, tenemos puro triángulos prácticamente. Se han formado chingo de triángulos. Y esos triángulos nos van a permitir precisamente hacer lo que estamos queriendo hacer, encontrar esa relación. Entonces vamos a aplicar la trigonometría acá. Vamos a utilizar el teorema de semejanza de triángulos, ¿ok? Esa semejanza de triángulos nos va a decir lo siguiente. Tenemos acá dos triángulos, uno grandote y otro chiquito. Vamos a ver primeramente el grande. A ver si se va a dejar esto. Chiquito. Un ratito. Vamos a ver si se lo va a poder borrar. Vamos a ver. Creo que sí. Ahí está. Ahora sí, borrador pequeño y vamos a ir borrando. Ok. Nos vamos a centrar únicamente en una sola mitad de esa figura, ¿ya? ¿Por qué? Porque son simétricos, ¿ok? Existe una simetría. Y al existir una simetría, todo lo que analicemos de este lado se va a reproducir igualito en el otro lado. ¿Ya? Cuando hay simetría en lo que estamos analizando, se puede analizar únicamente de un solo lado. Y ese análisis de un solo lado va a ser igualito al otro lado, ¿ya? En este caso sí tenemos esa simetría. Entonces estamos observando que para este triángulo grande, este de acá, que a ver lo voy a arruinar un poquito, este de acá, el triángulo grandote, vamos a tener un triángulo rectángulo, ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces este triángulo grandote lo vamos a traer acá, solito, ese de ahí. Este de acá lo vamos a traer acá. Para que no esté muy feito, lo vamos a borrar esto. O sea, ya vamos a saber. A ver, ojalá no se me borre esto. Ya. Entonces, no, ya sabemos que este triángulo grande lo estamos trayendo acá para analizar. Y hemos observado que es un triángulo rectángulo. Muy bien. Este triángulo rectángulo, estamos viendo que va a tener de dimensiones una altura y vamos a tener un radio r, que son cosas que conocemos, son datos del problema. Por mucho que no nos den numeritos, sabemos que son datos del problema, por ende podemos tratarlos como constantes. Entonces esta altura h y esta altura r. Este triángulo lo conocemos en su totalidad, sabemos todas las dimensiones de ese triángulo. Y vamos a observar que vamos a tener otro triángulo más pequeño. Vamos a ver si podemos copiar esto de acá y ponerlo más chiquito. Sí se puede, qué bien. Muy bien. Uy, uy. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Listo. Vamos a observar otro triángulo más chiquito. ¿Qué triángulo va a ser este? Va a ser el siguiente. Este de acá. Fíjense. Este triángulo que se está formando acá. Ay, qué pulso. Este de acá. Este triángulo pequeñito lo vamos a traer también acá. Justamente ahí. Que también es un triángulo rectángulo. Entonces ese triángulo en verdecito va a tener dimensiones. ¿Qué dimensiones va a tener? Fíjense, y. Su altura va a ser y, es justo lo que queremos. Y su base, ¿qué va a ser? Esta base de acá va a estar definida por,
Fíjense que de acá hasta acá es R total, R del cono. Y de aquí hasta aquí es X. Entonces, si le restamos a este R, le quitamos esta partecita, va a quedar este espacio que necesitamos. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que este espacio que está acá va a ser este radio menos este espacio de acá, X. R menos X, eso es este de acá, que es lo que necesitamos. Entonces, este triángulo chiquitito va a ser R menos X. Muy bien. ¿Por qué podemos decir que van a ser triángulos semejantes? Porque ambos están compartiendo una dimensión, o sea, no la dimensión en tal, sino que están compartiendo un lado. Fíjense que los dos van a tener sobre la misma línea, va a estar la hipotenusa y sobre la misma línea va a estar el cateto, uno de sus catetos, ¿no ven? O sea, de este triángulo enorme vamos a tener dos cosas que se están compartiendo. La primera va a ser esta hipotenusa que la están compartiendo prácticamente y este cateto que también lo están compartiendo. Por lo tanto, este ángulo que está acá va a ser exactamente igual para el triángulo enorme que para el triángulo chiquito. ¿Ok? Van a ser lo mismo. Entonces, si una de sus medidas se repite, como es este ángulo, se puede decir que tenemos una semejanza de triángulos. Que estos dos ángulos van a ser exactamente iguales, por ende, vamos a tener una semejanza de triángulos. Van a ser los mismos triángulos, pero uno chiquito, ¿ya? Este de acá es este rojo, pero en chiquito. Entonces vamos a aplicar eso precisamente, semejanza de triángulo. Lo haremos de otro colorcito. A ver. La semejanza de triángulos nos dice lo siguiente. Esta semejanza de triángulos nos va a decir esto de acá. Vamos a trabajar primeramente con este cateto, ¿ok? Con este radio y este de acá. Esos dos catetos los vamos a comparar primero. ¿Qué nos va a decir esta semejanza? Nos va a decir que R va a ser semejante a este de acá, a ese cateto de R menos X. Este cateto es semejante a este de acá. ¿Cómo? O podemos hacerlo al revés. A ver, vamos a hacerlo al revés para que vean la diferencia. Y es que para simplificarnos un poquito la vida, porque tenemos que despejar Y en este caso, ¿ya? A ver, de nuevo. Primero empezaremos por este, porque de aquí es donde tenemos que despejar Y, ¿ya? De ahí es que vamos a despejar Y, entonces vamos a ver que este Y que está acá va a ser semejante a este H. Ambos van a ser semejantes. Este segmento de acá va a ser semejante a este de acá. ¿Cómo se traduce eso? Y va a ser semejante a H. ¿Cómo? Ahora sí, estos de acá. Este de acá, este chiquito, va a ser semejante a este grande. R menos X semejante a el grande, R. ¿Ya? Esa es la semejanza de triángulos. Que tenemos que comparar dos medidas que tiene. En este caso estamos comparando este Y, este de acá, con este de acá. ¿Por qué he puesto así y no al otro lado como estaba haciendo? Porque hay que despejar de acá Y. Es más fácil despejar así que estuviese aquí abajo, digamos. Entonces hay que darnos esa comodidad, ¿ya? Entonces nosotros estamos empezando, se tiene que ver esa correlación, ¿ok? Estamos empezando comparando este de acá, el triángulo chiquitito con el triángulo grande. Entonces, ¿qué estamos comparando? El triángulo chiquitito. Todas las dimensiones del triángulo chiquito tienen que estar arriba, en el numerador. ¿Con qué lo estamos comparando? Con el triángulo grande. Todas las medidas del triángulo grande tienen que estar en el denominador, ¿ok? Esa relación sí o sí tiene que haber. Ahora,
Entonces estamos empezando con este cateto. En este caso el opuesto a este ángulo, ¿no? Este cateto que va a ser Y, la altura. Esta altura del chiquitito, Y, va a ser semejante al grandote. Entonces Y entre H. ¿Cómo? Va a ser igual a la relación que va a existir entre este cateto adyacente de acá con este grandote. Entonces será menos X entre E. ¿Ya? Esa es la semejanza de triángulos. Cuando dos triángulos van a ser lo mismo, pero uno más chiquito que el otro, se aplica este teorema de la semejanza de triángulos. Y es solamente eso. Ahora, también hay otras formas de hacerlo, que como es una igualdad, puedes hacerlo de muchas formas. En este caso, yo he hecho comparando esto con esto y luego esto con esto. Pero hay quienes también hacen así. Va a ser, Y va a ser a R menos X. O sea, comparan primero el triángulo chiquito y luego comparan el triángulo grande, H entre L. Da igual, ¿ok? Es decir, en este caso, va a ser la medida más larga, esta de acá, el cateto opuesto, va a ser semejante a este de acá, como este cateto de acá va a ser semejante a este de acá. ¿Qué es lo importante acá? Mantener un orden. ¿Qué estamos comparando primero? La altura. Lo estamos comparando con la base, ¿ya? Esta altura lo comparamos con la base. En el mismo orden tiene que estar al otro lado. La altura la vamos a comparar con la base, pero tiene que estar en el mismo orden, tiene que haber esa relación. Entonces, si nosotros despejamos Y de aquí o de aquí, es exactamente lo mismo. No importa si tú comparas entre los dos triángulos o comparas primero entre un triángulo con el otro triángulo. Da igual. No sé si me dejo entender esos dos puntos de ver. ¿Ya? Es lo mismo si tú comparas las medidas de este triángulo y las igualas a la comparación de las medidas de este otro triángulo. Da igual porque nosotros estamos comparando medidas de este triángulo con las medidas de este otro triángulo. Y lo estamos igualando a estas medidas con estas medidas. Es lo mismo, da igual. Va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar pues así. ¿Por qué? Porque se me ocurrió primero. Así que no hay problema, pueden hacerlo como gusten. Entonces de acá vamos a despejar Y. Y va a ser igual a, estamos viendo que el H se va a pasar a multiplicar y nos va a quedar esta función. Fíjense, H por R menos X entre R. H conocemos, R conocemos. Lo único que no conocemos es X. Por lo tanto, tenemos ya una función de X que represente a la altura. Hemos puesto a Y en función de X. Si lo ordenamos un poquito más, vamos a tener algo así. Es lo mismo escribir así que escribir así, ¿ya? Ahí está. Esa es la función que queríamos hallar, hacer depender a Y de X. Esta función la vamos a reemplazar en el volumen. Así este volumen va a tener todo en función de X, ¿ok? Vamos a hacer eso. Pero lo primero que hemos hecho es poner a Y en función de X, haciendo un análisis geométrico de semejanza de triángulos, ¿ya? Es lo primero que tenemos que... Bueno, lo segundo. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué diablos nos están pidiendo y qué datos nos están dando, ¿ya? Esto es lo primero que tenemos que hacer, entender el problema. Lo segundo que tenemos que hacer es definir esa función. ¿Qué función nos están pidiendo? Un volumen. Entonces el volumen está dado por área por altura. Y el área de una circunferencia, en este caso, va a ser pi por r al cuadrado. Y su volumen será ese pi por x al cuadrado, que ese va a ser nuestro radio, multiplicado por su altura y. Esa es la función inicial, la función madre, ¿ok? Es la que tenemos que analizar. Entonces hemos definido ya esa función y hemos visto que está en función a dos variables. Y queremos que esté en función a una sola variable. El tercer paso, entonces, lo que tendríamos que hacer es definir esa relación entre nuestras dos variables para tener un volumen en solo una función, digo, en función a una sola variable, ¿ok?
Entonces hemos definido esa relación entre y x, que está acá, con una semejanza de triángulos, ¿ya? Ese sería el tercer paso, hacer que esta función dependa únicamente de una variable. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, continuamos entonces. Una vez que tengamos esa relación, la vamos a reemplazar acá. Entonces el cuarto paso que vendría siendo ya es definir la función en la que vamos a trabajar. Entonces el volumen que habíamos definido que va a estar en función de x y y va a ser pi por ese radio que va a ser x al cuadrado por la altura, por y. Ya tenemos que es y. Entonces el volumen, para que esté en función únicamente de x, vamos a reemplazar esta y acá, ¿ok? Entonces nos va a quedar como pi por x al cuadrado por esta y. Y esa y va a ser h entre r por r menos x. Ahí está. Todo está en función de x. Y con esta función de x ya vamos a poder nosotros hallar los máximos y mínimos. Ya podemos derivarla tranquilamente. Ya es una función de una sola variable y ya vamos a poder derivar todo con respecto a x y poder hallar máximos y mínimos. Entonces, vamos a operar un poquito, vamos a hacer un poquito de álgebra acá para ordenar un poquito nuestra función y así que no se nos complique demasiado. Entonces vamos a distribuir esto aquí y acá. Va a ser h por r menos h sobre r por x. Estos dos. Estamos viendo que este se va a ir con este y nos va a quedar volumen en función de x que va a ser igual a, esto lo vamos a mantener todavía, vamos a seguir operando aquí, vamos a ver qué podemos hacer. Va a ser simplemente h menos h, este no le hacemos nada todavía, ahí le dejamos. Y ahora sí vamos a introducir este de acá para cada uno de ellos. Entonces vamos a tener un volumen que va a ser igual a pi por x al cuadrado por h menos pi, primero las constantes vamos a anotar en este caso, ¿ya? Pi por h sobre r, y este x con este x va a ser x al cubo. Ahí está. Muy bien. Aquí también, esta h la vamos a llevar adelante, ¿ya? Primero las constantes, siempre se anotan primero constantes. Entonces h es una constante, la x es la variable, ¿ya? De aquí conocemos todo menos las x, ¿ya? Muy bien, entonces esta es la función que nosotros vamos a derivar para hallar sus puntos críticos y sus máximos o mínimos, ¿ok? Esa es la función que vamos a analizar. Una vez que hemos definido esa función, vamos a hallar sus derivadas. Entonces vamos a hallar, vamos a analizar primeramente puntos críticos, ¿ya? Los puntos críticos de esta función. Habíamos visto que los puntos críticos de esta función se va a dar cuando su primera derivada se haga cero, la derivada del volumen con respecto a x sea igual a 0. Ahí es donde se van a dar los puntos críticos. Entonces, ya sabemos que db con respecto a dx va a ser igual a b', ¿no ve? Ahí está, b' le anotaremos nomás. b' de x entonces va a ser, vamos a derivar esta función. Derivamos con respecto a x. Sabemos que pi y h van a ser constantes. Entonces, si derivamos esto primero, vamos a tener que pi y h van a salir fuera de nuestra derivada en calidad de constantes. Y luego derivamos esta x. Sabemos que para derivar esa x, primero hay que bajar el exponente y restarle 1. Entonces bajamos el 2 y le vamos a restar 1. 2 menos 1 pues será 1. Menos.
Constantes afuera de la derivada. Vamos a sacar el pi, el h y el r fuera de la derivada. Y vamos a derivar este x al cubo. Entonces, el exponente baja a multiplicar y se le va a restar 1. 3 veces x al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a escribirlo un poquito más bonito. B'x de x va a ser igual a todas las constantes adelante, numeritos primero. 2pi por h por x menos 3pi por h sobre r por x al cuadrado. Ahí está. Entonces esa es nuestra primera derivada, la cual la vamos a igualar a 0. Cuando esta función se haga 0, se van a dar los puntos críticos. Entonces será 2pi por h por x menos 3pi por h sobre r por x al cuadrado va a ser igual a 0. Cuando esa condición se dé, vamos a tener puntos críticos. Entonces, nosotros vamos a ver que acá tenemos que hallar los ceros de esa función, ¿no ve? Esos van a ser nuestros puntos críticos, los ceros de esa función. Un momentito. Entonces vamos a, de acá podemos ver que podemos sacar factor común. Factor común aquí es x. Entonces vamos a sacar una x y nos va a quedar aquí adentro 2pi por h, ¿verdad? Estamos sacando una x menos 3pi por h sobre r dividido en, como que dividido, si no, estamos sacando una x acá y aquí solamente va a quedar una sola x, igual a 0. Muy bien, ¿cuándo esta función se va a hacer 0? Va a haber dos ocasiones en las que se va a hacer 0. Se va a hacer 0 cuando este que está multiplicando a todo esto sea 0, cuando x sea igual a 0. O se va a hacer 0 cuando todo este paréntesis esté de 0, es decir, cuando 2pi por h menos 3pi por h sobre r por x te dé igual a 0. En esas dos ocasiones se va a cumplir esta ecuación, ¿no? Cuando este término sea 0, y todo sea 0 por ende porque se está multiplicando, o cuando el paréntesis se haga 0. El primer caso ya nos da un punto, ¿no ve? Y de acá vamos a hallar otro punto. Aquí facilito podemos despejar x, de ahí directamente nos va a dar un punto crítico. Aquí tenemos un punto crítico que es cuando x se hace 0. Ya nos da directo. El otro punto crítico lo vamos a hallar de acá, ¿ok? Entonces vamos a despejar de acá x. Vamos a pasar este término al otro lado a sumar. Entonces nos va a quedar como 2 veces pi por h igual a 3pi por h sobre r por x. Esto lo estamos llevando al otro lado a sumar. De aquí vamos a despejar el x. Vamos a mandar a ver, aquí vamos a tener 2pi por h y este 3 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. El pi lo está multiplicando, vamos a pasar a dividir. H está multiplicando, entonces lo pasamos a dividir y R lo está dividiendo al X, lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces vemos que aquí pi se va a simplificar con este y H se va a simplificar con este H. ¿Qué nos va a quedar? X va a ser igual a 2/3 de R. Ese es otro punto crítico. Entonces aquí vamos a tener dos puntos críticos. Fíjense, dos puntos críticos. Uno, que es 2/3 de R, y el otro, que va a ser 0. Muy bien. Vamos a analizar cuál de esos puntos críticos nos sirve. No nos va a servir los dos. Hay uno que no nos va a servir. ¿Cuál va a ser? Este de acá. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que tenemos que hallar la altura y el radio de un cilindro. Acabamos de hallar un punto crítico.
¿Qué punto crítico es? X. Y X para nosotros era el radio de ese cilindro. Este radio. Entonces, si este radio es igual a 0, como nos ha salido ahorita, si este radio es igual a 0, ¿qué vamos a tener? Nada. Sin ese radio, no va a existir un cilindro. Entonces, si este radio se hace 0, nuestro cilindro va a dejar de existir. Por lo tanto, este de acá no nos va a servir. Un cilindro con radio 0 no sirve, pues, no sirve para la solución. Deja de existir nuestro cilindro. No va a existir el cilindro. Por lo tanto, no nos sirve analizar este de acá. Nos vamos a centrar únicamente en este de acá. Entonces, vamos a tomar únicamente el punto crítico que nos sirve, lo único que va a funcionar. ¿Cuál va a ser? Va a ser este de acá. Ese punto crítico es lo que nos va a servir. Muy bien, no sabemos si este punto crítico es máximo o mínimo. Para saber eso, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es lo que necesitamos? B segunda de X. Es decir, bueno, la derivada segunda del volumen con respecto a X dos veces. ¿De dónde sacamos eso? Agarramos la función derivada, el B', y la vamos a volver a derivar, nada más, no es cosa de otro mundo. Entonces, B' de X nos había salido que va a ser 2pi por H por X menos 3pi por H sobre R por X al cuadrado. Eso es B', ¿no ve? Esto de ahí. Necesitamos la derivada segunda. Vamos a derivar esta función y vamos a hallar la derivada segunda de ese volumen. Entonces derivamos acá. ¿Cuáles son constantes? 2 va a ser constante, pi va a ser constante y h va a ser constante que va a salir fuera de nuestra derivada. ¿Qué nos queda? X. Derivada de x con respecto a x va a ser 1. Estamos derivando esto. Menos, siguiente, este otro término. 3 va a ser constante, pi va a ser constante, h sobre r va a ser constante. ¿Qué nos queda derivar? Pues x al cuadrado. Baja el 2 al multiplicar y se le resta 1 a su exponente. Va a quedar 2x. Entonces la función de la segunda derivada, si la ponemos un poquito más bonito, va a ser 2pi por h, nada más, menos 3 por 2, 6, pi, h sobre r por x. Muy bien, entonces nosotros aquí necesitamos saber si este punto crítico nos va a dar acá, si nosotros reemplazamos este punto crítico en esta función de la segunda derivada, si esa función nos da positivo, va a ser mínimo. Si nos da negativo, va a ser un máximo, ¿verdad? Como habíamos visto. ¿Dónde estaba eso? Creo que estaba acá. No estaba acá. ¿Dónde chingados estaba? Ahí está. ¿Lo ve? Si la segunda derivada nos sale negativo, quiere decir que estamos tratando con un máximo. Entonces, si nosotros reemplazamos el punto crítico en nuestra función que acabamos de hallar y nos sale un negativo, estamos hallando precisamente lo que nos interesa, un máximo. Si nos sale positivo va a ser un mínimo y si nos sale un cero va a ser un punto de inflexión, que por lo general en estos problemas no te sale así, ¿ok? No te sale cero. O es máximo o es mínimo. Entonces vamos a analizar eso precisamente. Vamos a reemplazar el punto crítico en esa función. Entonces, b segunda d, en vez de x le vamos a poner 2/3 de r. Muy bien, vamos a reemplazar allá donde veamos x en esta función. Aquí es 2pi h, no tiene x, menos 6pi por h sobre r. Y en vez de x le vamos a reemplazar 2/3 de r. Vemos que el radio se va a simplificar con este radio. Tercera 1, tercera 2. ¿No? Aquí va a ser 2. Entonces va a ser b segunda de 2/3 de r. Mejor lo haremos abajo. Tal vez me falte espacio.
Entonces, B segunda de 2/3 de R nos va a quedar como 2πh menos 2πh por 2 va a ser 4pi por h. Entonces, vemos que afortunadamente nos va a dar una B segunda de 2/3 del radio de, estos dos son igualitos, por lo tanto podemos restarlos. 2 menos 4 va a ser menos 2pi por h. Menos, ahí está el menos. Por lo tanto, esa función, reemplazado ese punto crítico, nos está dando menos. Eso quiere decir que 2/3 de R va a ser un máximo. ¿No ve? Nos está dando negativo. Por lo tanto, eso nos dice que 2/3 de R va a ser máximo. Entonces, la respuesta es que nuestro X va a ser 2/3 del radio del cono. Ahí está. Eso es X. Tenemos una de las dimensiones de nuestro cono, de nuestro cilindro. Nos han pedido que hallemos tanto Y como X. Acá ya tenemos esta dimensión. Ya sabemos que va a estar a 2/3 de este cono. 2/3, a ver, será aquí, chan, chan, más o menos será todo esto. Más o menos, ¿ok? Entonces ya sabemos dónde está ubicado este X. Necesitamos saber dónde va a estar ubicado este Y. Y habíamos visto que hay una relación, que aquí la habíamos definido, fíjense. Va a ser esa función. Entonces, si nosotros reemplazamos ese punto de 2/3 de R acá, en vez de X, vamos a tener Y, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuánto sale. Por lo tanto, vamos a reemplazar esa X en el Y. Y en función de X va a ser, déjeme ver, era H sobre R por R menos X. ¿Dónde está eso? Aquí está, H sobre R por R menos X. Entonces, en vez de X, vamos a reemplazar ese punto máximo. Y va a ser igual entonces a H sobre R por R menos X. En vez de X, 2/3 de R. De acá Y, vamos a ver que va a ser igual a 1 menos 2/3 va a ser 1/3. 1/3 de R. Entonces, vemos que R se va a simplificar con SR, por lo tanto, Y nos va a salir como 1/3 de H. Ahí está el 1/3 de H. Y ese es nuestro Y, nuestra altura máxima. ¿Ve? Ahorita hemos definido que X en 2/3 del radio es un máximo. Y si nosotros reemplazamos un punto en X máximo en esta función de Y, como estamos reemplazando el máximo, nos va a dar como resultado el máximo en Y. ¿Ok? Entonces, ya como conclusión, X igual a 2/3 del radio y Y igual a 1/3 de la altura van a ser nuestros puntos máximos. Las dimensiones para que nuestro cilindro sea máximo. Ahí está. Entonces son dimensiones del cilindro para volumen máximo. Ahí está. Listo. Ya tenemos lo que nos han pedido. Hallar la altura y el radio de un cilindro de volumen máximo. Ya tenemos la altura y el radio de ese volumen máximo de un cilindro. ¿Ya? Esas dimensiones nos van a dar un volumen máximo. Entonces, si nosotros reemplazamos en la ecuación que habíamos definido del volumen, si reemplazamos aquí incluso, ya nos va a dar un volumen máximo, que es lo que estábamos
tratando de hallar, ¿ok? Y eso sería. Entonces, repasando el problema, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que nos está pidiendo y qué es lo que nos está dando de datos. Nos está dando de datos la altura y el radio del cono H y R. ¿Qué implica que esos sean datos? Que son constantes, que las vamos a tratar como constantes porque son datos. Al ser datos son constantes, ¿ok? Entonces ya tenemos esos datos, que es muy importante saber cuáles van a ser nuestros datos para saber qué es lo que tenemos que tratar como constante. Vamos a, en segundo paso, definir qué función es la que vamos a analizar. ¿Qué función nos están pidiendo? Volumen máximo. Entonces la función que vamos a analizar es el volumen de ese cilindro. ¿No ve? Altura y radio de un cilindro de volumen máximo. Volumen del cilindro que vamos a tener que hallar que sea máximo. Bien, ¿cuál es el volumen? Entonces vamos a definir cómo, o sea, el primer paso es entender qué rayos está pasando, ¿no ven? ¿Qué datos nos dan? ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Volumen máximo del cilindro, tenemos datos, altura y radio del cono. Una vez que sepamos esos dos, vamos a empezar a resolver el problema. Sabemos qué función tenemos que hallar, va a ser el volumen del cilindro. ¿Cómo está definido el volumen? El volumen en general está definido como área por altura, su sección transversal por su altura, cuando es una figura prismática, ¿ya? Entonces el área va a estar, pues es la sección transversal de este cilindro, que nos dicen que es un cilindro de un cono circular. Bueno, cilindro circular va a ser su sección. ¿Cuál va a ser la sección? Va a ser una circunferencia. Si lo vemos desde arriba, en planta, una vista en planta, vamos a tener una circunferencia. ¿Cuál es el área de esa circunferencia? Pi por radio al cuadrado. ¿Cuál va a ser nuestro radio? Va a ser X, que nosotros habíamos definido. ¿No ven? Nos están pidiendo altura y radio. Esos dos son los que vamos a querer hallar. Radio para nosotros es X y altura va a ser Y. Entonces, para reemplazar en esta ecuación de área, en vez de r al cuadrado, vamos a poner x al cuadrado, nuestro radio de acá, x al cuadrado. Entonces, una vez que tengamos esa área, al reemplazar en esta ecuación de volumen, va a ser esa área por su altura. ¿Qué altura va a ser? Y. Entonces, pi por x al cuadrado por y. Observamos que esta función va a ser una función de dos variables, de x y y. Y nosotros nos interesa analizar máximos y mínimos en una función. ¿Hemos analizado máximos y mínimos en una función a dos variables? No. Entonces, no nos sirve que tengamos dos variables en una función que querramos analizar. Tenemos que ver la forma de que estos dos se relacionen en una ecuación. Podríamos haber hecho que x dependa de y, pero nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con x, ¿no? A lo que ustedes gusten. Pueden ponerle también x en función de y, no hay problema. Pero como estamos más acostumbrados al x, vamos a hacer que esta altura y dependa de x para que reemplacemos acá y podamos analizar más tranquilamente el volumen. ¿Cómo vamos a hallar esa relación? Ese va a ser el tercer paso. Tercer paso es hallar justamente esa relación, considerando que la altura y el radio del cono van a ser constantes. H y R son constantes. Entonces, si nosotros vemos esta figura de un costado así de frente, vamos a ver esto de acá. Les había mencionado que a veces verlo en 3D se nos dificulta, se nos va a complicar. Pero si nosotros lo pasamos a un plano, se nos va a simplificar la vida bastante. Y es lo que ha ocurrido. Al verlo de frente, vamos a poder observar que esa figura de cono se simplifica a un triángulo grandote. Y esa figura de cilindro se simplifica a un rectángulo, que va a estar dentro de ese cono. Entonces así se nos va a simplificar. ¿Qué conocemos de esto? Va a ser la altura de este triángulo y su radio, su base. La base y la altura la conocemos.
necesitamos hallar esa altura y del cilindro, que va a ser y necesitamos hallar esa altura x, esa base x de su cilindro, que va a ser el radio de tu cilindro, ¿no ve? De este rectángulo, su base x, eso es lo que necesitamos. Para eso vamos a aplicar semejanza de triángulos, ya que uno está dentro del otro prácticamente, comparten medidas, o sea, comparten hipotenusa, comparten cateto. Por lo tanto van a ser lo mismo, pero uno más chiquito. Entonces estamos aislando el triángulo grandote con dimensiones h y r y estamos aislando también este otro chiquitito que se forma acá con dimensiones y en la altura y en la base ¿qué va a ser? Teníamos el radio total y teníamos esta x. Este espacio va a ser nada más que agarrar esa r total, todito eso, y quitarle este espacio de acá. Entonces r menos x va a ser esta base, ahí está. Al tener unos triángulos que son semejantes, vamos a aplicar justamente esa semejanza de triángulos, comparando sus dimensiones. La altura del chiquitito, la altura y, va a ser igual a, o va a ser semejante a, la altura del triángulo grande, h. Y va a ser semejante a h, como r menos x, este cateto va a ser semejante a este de acá. R menos x va a ser semejante a r. ¿No ve? Entonces lo importante acá es orden. Primero estamos agarrando el triángulo chiquito y luego el triángulo grande. Entonces arriba estará el triángulo chiquito y abajo estarán las dimensiones del triángulo grande. ¿Ya? Y está acá, r menos x está acá y h y r están ahí abajo. ¿Ya? De aquí vamos a despejar y de esa forma hemos hallado esa relación entre y x. Es una función que está dependiendo de x que nos va a dar y. Esta función la vamos a reemplazar en nuestro volumen, que ya lo teníamos ahí. Volumen a dos variables. En vez de esa y, lo vamos a escribir esto de acá. Entonces, si reemplazamos esta y, ya vamos a tener toda la ecuación en una sola variable. Y esa única sola variable va a ser x. Entonces, una vez que tengamos el volumen en función a una sola variable, vamos a poder de una vez analizar cómo se comporta esta función para hallar justamente el volumen máximo. Entonces, los puntos críticos es lo primero que tenemos que hallar. Para eso tenemos que hallar la primera derivada de este de acá. Derivamos una sola vez de acá y vamos a tener pi y h que son constantes, salen fuera de la derivada. Derivamos como ya sabemos, pi, h y r son constantes. Una vez que hallamos su derivada, vamos a igualarlo a 0. Y al igualarlo a 0 nos vamos a encontrar con los puntos críticos, ¿no ve? Tenemos que hallar las soluciones de esta ecuación. Una solución nos va a salir que va a ser 0 y la otra que va a ser 2/3 de R. Hemos visto y hemos considerado que el 0 no nos va a servir porque un cilindro de radio 0 no va a existir y nosotros queremos que exista y además queremos que sea de volumen máximo. Entonces este punto no nos sirve. No va a existir ese cilindro, por lo tanto no lo vamos a considerar en el análisis. Vamos a considerar únicamente el 2/3 de R. Ese va a ser nuestro punto crítico. Hemos hallado ya el punto crítico. Ahora necesitamos saber si ese punto crítico es máximo o mínimo. Para eso vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Vamos a agarrar la ecuación o la función de la primera derivada y lo vamos a derivar una vez más para hallar la segunda derivada. Derivamos lo derivado. 2πh es constante, 3πh sobre r son constantes. Lo demás lo derivamos como sabemos. Y así hallamos la ecuación o la función que describe la segunda derivada, que está acá. Para aplicar este criterio nosotros tenemos que reemplazar el punto crítico en esta función. Cuando reemplacemos en esa función nos va a dar un valor y de ese valor tenemos que fijarnos su signo. Si te sale positivo es un mínimo. Si te sale negativo, es un máximo. En este caso, afortunadamente, nos ha salido un negativo. Entonces, al ser negativo, nos está diciendo que ese punto de 2/3 de R va a ser un punto máximo. Es lo que queríamos hallar. Va a ser el radio máximo de tu cilindro.
Al tener ese X de radio máximo, o sea, va a ser el radio máximo de tu cilindro, vamos a reemplazar en la ecuación que habíamos definido de Y. Si reemplazamos a este máximo en Y, vamos a poder hallar el Y máximo. Y ese Y máximo estamos viendo que va a ser 1/3 de la altura, hallado en función a este X de acá que va a ser máximo. Ambos son máximos. Por lo tanto, de esa manera hemos logrado resolver el problema. Tenemos las dimensiones de nuestro cilindro que vamos a poder sacar con un volumen máximo de este cono, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Es exactamente lo mismo. No exactamente lo mismo, pero es muy parecido a lo que ustedes tienen que hacer en su tarea. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta de esto? Ahorita vamos a ver su tarea. Vamos a ver qué diferencias puede haber. Si no hay preguntas, veamos la tarea. Un tronco de un árbol que mide h metros tiene la forma de un cono truncado recto. Los diámetros de sus bases miden 2A y 2B, respectivamente. Se debe cortar una viga transversal cuadrada cuyo eje coincide con el eje del cono trunco, de manera que su volumen sea máximo. Hallar las dimensiones de la viga, A, B y H. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Es que nos dan un cono trunco. Aquí teníamos un cono completo. El cono trunco es cuando aquí ya tiene esta parte cortada, ¿ve? O sea, no va a tener esta punta. Por lo tanto, aquí ya no sería esto así, sino sería así, digamos. A ver. Ya, eso. Ya sin la punta, sin esta vaina. Solamente esto, ¿ya? A ver, no lo rayonearé mucho esto porque les voy a pasar para que se guíen. Bien, entonces vamos a tener esa figura, ¿no ves? Un cono trunco. Nos dice que mide h, de altura h. Y vamos a tener radios, diámetros. O sea, te está dando el diámetro de 2A y 2B. O sea, que como son diámetros, para hallar el radio es solamente la mitad de este y la mitad de este. Por ende, sus radios van a ser A y B. Entonces, todos estos son datos. ¿Qué es lo que primero teníamos que definir? Datos. Entonces, H, A y B van a ser constantes. Constantes. Y se debe cortar una viga transversal cuadrada. Ya no va a ser un cilindro, va a ser un, ¿cómo se llama esto? El rectángulo con volumen. No me acuerdo cómo chingado se llama, pero la cosa es que va a ser esto mismo, pero en vez de cilindro va a ser cuadrado. ¿No ve? O sea que si nosotros vamos a tener algo muy parecido, pero en vez de ver este cilindro vamos a ver un cuadradito. Ahí está. Un cuadradito. Por lo tanto, a ver. Ahorita vamos a ver. Dice, de manera que su volumen sea máximo. Hallar las dimensiones de la viga. Su volumen sea máximo. Entonces, tenemos los datos. ¿Qué datos eran? La altura de tu cono trunco nos está dando de dato. Altura nos está dando de dato el radio de arriba y el radio de abajo. Los dos radios nos están dando, A y B, son datos. Esos datos los vamos a tratar como constantes. H, A y B son constantes. ¿Qué función estamos analizando? Nos pide volumen máximo. Nuevamente, entonces, el volumen de, ¿qué diablos de la viga? Le vamos a decir viga. El volumen de la viga tiene que ser máximo, ¿ok? Ese primer paso ya está analizado. Entonces, ¿qué función la que debemos analizar? Volumen, ¿de qué? De la viga. Ese volumen va a responder a esto mismo, área por altura. Entonces vamos a tener una figura parecida, pero no va a ser cilindro, no va a ser circular, va a ser cuadrado. Pero vamos a ver algo muy parecido. Si lo vemos desde arriba, vamos a tener un cuadradito. Entonces, área, ¿cuál sería el área de este de acá, la sección transversal? No va a ser pi por radio al cuadrado, va a ser este lado elevado al cuadrado, ¿no ve?
Como va a ser cuadrado, estos dos van a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hallar? No es, aquí están, miren, ahí está, se los ha dado el INGE. Comidito, datos, ahí están sus datos. A, B y H. Esos tenemos que tratarlos como constantes. Necesitamos las dimensiones, ¿no? Hallar las dimensiones de la viga. Nos está diciendo que va a ser una viga transversal cuadrada. Entonces, esto de acá le vamos a llamar X. Y al ser cuadrada, esta también va a ser X. Entonces, vamos a tener X por X, X al cuadrado. Entonces, este área va a ser base por altura, X por X, X al cuadrado. Esa área, ahí está. Y la altura lo vamos a llamar Y también, ¿ok? Va a ser una figura muy parecida a esta. Pero que aquí va a tener esto truncado. Todo esto no lo vamos a considerar, sino va a ser de acá para abajo, ¿ok? Y aquí no va a ser circular, va a ser cuadrado. Entonces vamos a tener esta base, esta dimensión de acá, que también la vamos a llamar X, y vamos a tener esa altura Y. Entonces el área va a ser X al cuadrado y la altura va a ser Y. Entonces aquí la función del volumen va a ser esa sección X al cuadrado multiplicado por su altura, Y. Y estamos viendo que es un volumen en función de X y Y. ¿Podemos hallar una relación entre X y Y? Claro que sí. Va a ser exactamente, no exactamente, va a ser muy parecido a esto de acá. Solo que no vamos a considerar esto que está aquí encima. ¿Ya? Esto no lo vamos a considerar. Va a ser a partir de aquí nomás, pero va a ser esta misma figura. Entonces ustedes ya van a poder ahí analizar lo que va a ser la trigonometría. En este caso, fíjense que aquí se está como que formando, no un triángulo grandote, pero sí que hay un triángulo más chiquito. Ese de ahí se está formando. ¿Podemos hacer semejanza de triángulos entre ambos? Claro que sí. El reto está en encontrar las dimensiones de este, ¿ok? Ahí es donde van a poder sufrirlo un poquito más. Esta altura h ya no va a ser desde acá, sino va a ser desde ahí, ¿ya? Quizá podríamos ver, vamos a ver si los voy a rellenar un poquito más, lo voy a borrar. No vamos a considerar este chiquitito, ¿ya? Vamos a considerar el grande, este de acá. A ver, vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Ahí está. Ese triángulo grande vamos a considerar, este de acá, chino. ¿No ve? Porque esto de acá es recto, ¿no ve? Recto. Entonces vamos a considerar esto de acá, este triángulo que se forma acá. Y vamos a compararlo con este triángulo que se forma aquí, que va a ser el mismo, este de acá, este mismo triángulo, ¿ya? El guacho va a ser encontrar, esto ya tenemos, va a ser Y, H, ¿ya? Este de acá, del cono trunco, va a ser H, ya lo conocemos. La vaina va a ser encontrar esta partecita, eso ya piénsenle, ¿ok? Pero va a ser encontrar esto de acá, que no va a ser muy difícil, de hecho. Conocemos este de acá, esta dimensión la vamos a conocer, va a ser A. Y la dimensión de aquí abajo va a ser B. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser si nosotros agarramos ese triángulo? Este espacio va a ser B menos A. Nada más. Bueno, se los estoy diciendo demasiado y ya. Cállate. Entonces ya ustedes van a saber, ¿no? Vamos a tener esta dimensión de acá y vamos a tener la dimensión de acá. Teniendo ese triángulo grandote con dimensiones conocidas, vamos a poder comparar con el triángulo chiquito. Entonces, aquí ya será diferente. Va a ser este h del cono trunco y aquí vamos a tener otra dimensión que no va a ser r. Del chiquito lo vamos a ver si esto se mantiene. Esto fíjense, ya van a ver, esto ya véanlo ustedes, qué dimensiones va a tener esto. La idea es la misma, ya vean las dimensiones ustedes, ¿ok? Entonces lo vamos a comparar con este triángulo chiquitito y con esa comparación vamos a hallar precisamente algo muy parecido. Quizá no les salga igual, quizá les va a salir un poco diferente, pero va a ser la misma idea, comparar el chiquitito con el grande, ¿no ve? Vamos a comparar de esa misma manera y vamos a poder hallar esa función de y con respecto a x.
Una vez que tengamos eso, lo vamos a reemplazar en esa ecuación